Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel publica un poema y desata la nostalgia. ¿Es una señal para Barbactas o simplemente una expresión del alma? Cuéntamelo en los comentarios. El mundo del entretenimiento se ha visto conmovido por una acción inesperada y profundamente emotiva. Yamur Yüksel, reconocida actriz con una sensibilidad única, ha compartido un poema inédito en sus redes sociales. Pero lo que parecía ser una simple expresión artística, se ha convertido en una pista directa al corazón de Barbactas. El poema, titulado El eco de tu ausencia, ha tocado fibras muy profundas en sus seguidores y ha avivado rumores de una posible reconciliación entre ambos. El eco de tu ausencia suena en cada rincón de mi alma. He aprendido a sonreír sin ti, pero no a vivir. Bar, eras mi hogar, y ahora, solo hay silencio, escribió Yamur, acompañando el texto con una imagen en blanco y negro que muestra una rosa marchita. Una imagen que habla por sí sola. Los comentarios no se hicieron esperar. Esto es por Bar, estoy segura, escribió una fan. Otro agregó, si este poema no es una declaración de amor, entonces el amor no existe. Y es que la conexión entre Yamur y Bar siempre ha sido algo más que mediática, fue una historia marcada por gestos silenciosos, miradas que decían más que 1000 palabras y despedidas que nunca sonaron definitivas. Lo más impactante fue que Barbactas reaccionó. Aunque sin palabras, el actor compartió el poema en sus historias con un simple emoticón de corazón roto. Y poco después, en una entrevista informal con la prensa, cuando le preguntaron sobre el poema, Bar solo respondió, hay ausencias que no se llenan con nada, y personas que siempre serán parte de uno. Sus palabras dejaron al público sin aliento. El poema ha dado paso a nuevas especulaciones. Yamur Yüksel busca una segunda oportunidad. ¿O se trata simplemente de cerrar un ciclo con dignidad y poesía? Muchos se preguntan si esta es una invitación pública a hablar, a sanar heridas, o incluso a reconstruir lo que una vez fue. En una entrevista anterior, Yamur había declarado, a veces, uno se aleja para encontrarse, pero en el fondo, sabe que su corazón nunca se fue del todo. Esa frase hoy adquiere un nuevo significado a la luz del poema. Y es que cuando las palabras vienen acompañadas de sentimientos tan claros, es imposible no interpretarlas como una lágrima escrita. La pregunta está sobre la mesa, ¿estamos ante un reencuentro anunciado? ¿O simplemente somos testigos de un adiós poético que necesitaba ser dicho? En las redes sociales, los fans han empezado a crear hashtags como #vuelvebar y #Yamur no está sola, generando una ola de apoyo y mensajes esperanzadores. Algunos incluso han editado vídeos con escenas pasadas de ambos actores, musicalizados con baladas melancólicas que terminan con la frase, el amor verdadero nunca se va. Solo se transforma. Horas más tarde, Yamur subió otra historia en su cuenta personal. Esta vez, no era un poema, ni una imagen artística, sino una fotografía antigua, un atardecer reflejado en el cristal de una ventana y una silueta masculina apenas visible de fondo. Los fans, como detectives apasionados, no tardaron en descubrir que esa foto correspondía a una imagen tomada en el set donde ambos rodaron su última serie juntos. El detalle que confirmó todo fue un pequeño reflejo en el vidrio, el brazalete que Bar solía llevar, ese mismo que él mismo confesó que no se quitaba porque me recuerda quién soy cuando estoy con ella. Apenas minutos después de la publicación de Yamur, Bar rompió el silencio una vez más. Esta vez fue mucho más explícito. En una entrevista en vivo, visiblemente conmovido, dijo, no puedo negar que todo eso me ha removido por dentro. Hay palabras que uno lleva escritas en el alma y que solo otra persona sabe leer. Tal vez Yamur fue, es y será esa persona para mí. Nunca fue una historia más. La audiencia explotó.
Los portales de espectáculo no tardaron en publicar titulares como "Bar lo admite todo en vivo" o "Reconciliación en camino". Las palabras que lo cambiaron todo. Lo más comentado fue cuando el entrevistador, en tono juguetón, le preguntó: "Si ella te llamara esta noche, ¿qué harías?". A lo que Bar respondió sin dudar: "Iría corriendo". Porque hay llamadas que uno espera toda la vida. Ese momento fue capturado y compartido miles de veces. Las redes se inundaron con frases del tipo "y llámalo, Yamur, el amor está pidiendo una oportunidad, y no lo dejes ir otra vez". La ola de apoyo fue tan intensa que incluso compañeros del medio artístico se sumaron con mensajes públicos alentando una reconciliación. La actriz Melissa Tan, amiga cercana de Yamur, escribió en sus redes: "A veces el amor necesita tiempo, y luego un poema para recordarte que sigue ahí". Y como si el destino estuviera orquestando un reencuentro cinematográfico, un productor reconoció que está trabajando en una nueva serie dramática y que, por casualidad, ambos actores están considerados para protagonizarla. Sería mágico tenerlos juntos de nuevo. No solo por su química en pantalla, sino porque se nota que entre ellos hay algo que va más allá de la actuación, dijo el productor. ¿Será esa serie el escenario donde el amor vuelva a florecer? ¿O simplemente un cierre simbólico para un ciclo que aún duele? Lo cierto es que el ambiente está cargado de emociones y posibilidades. En un nuevo post nocturno, Yamur dejó un mensaje breve pero poderoso: "Algunas puertas nunca se cierran del todo, solo esperan que alguien las empuje con el corazón". La frase fue acompañada por una imagen: 2 tazas de café sobre una mesa antigua. Muchos aseguran que esa mesa también aparece en una vieja fotografía de pareja que compartieron cuando aún estaban juntos. Todo apunta a que algo está cambiando. El silencio se ha roto con versos, las miradas se han reencontrado en recuerdos y las palabras han vuelto a tejer puentes invisibles entre dos corazones que quizás nunca dejaron de hablarse. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos siendo testigos del renacer de un amor auténtico? ¿O simplemente presenciamos el capítulo más emotivo de una historia que aún no ha escrito su final? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de cada nueva revelación. El amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. Si tú también sientes que esta historia merece un nuevo final, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este emocionante viaje emocional entre Yamur Yüksel y Bar Baktas.